En este programa especial del Consejo de la Judicatura Federal platicaremos con las magistradas y los magistrados que serán tutores de las personas que deseen convertirse en secretarias y secretarios del Poder Judicial de la Federación. Estos tutores o formadores llevarán de la mano a estas personas para enseñarles a hacer proyectos de sentencia. Acompáñenos, por favor. Las personas secretarias del Poder Judicial de la Federación tienen una función esencial en la actividad jurisdiccional. De entrada, por ley, son aquellas personas que se encargan de dar fe de todos los actos que lleva a cabo el órgano jurisdiccional. La fe pública de las personas secretarias tiene que ver con una certeza jurídica, es decir, con esta verdad absoluta, por decirlo de alguna forma, de lo que está sucediendo en un expediente judicial o en un hecho concreto. Eso quiere decir, obviamente, que se puede destruir con otras pruebas, pero que en principio la persona secretaria está dotada de fe pública, lo que conocemos, por ejemplo, con los notarios o con los corredores públicos en la cuestión civil, pero que lo hacen dentro del órgano jurisdiccional. Entonces, lo que dice una persona secretaria a una persona juzgadora tiene que ver con esta certeza jurídica de que es cierto lo que le está diciendo, y entonces esto que nos cuentan las personas secretarias provoca que nuestra decisión tenga que ver justamente con lo que realmente está pasando en el expediente o en el juicio en general. Entonces, es parte importante de lo que están haciendo estas personas, es darnos a nosotros cuenta de qué hay en el expediente, qué hay en la legislación, porque hacen una búsqueda de cada uno de los asuntos. Bueno, hay que distinguir si se trata de un secretario de juzgado o si se trata de un secretario de colegiado. Igualmente, el sistema que cada juez implante en su órgano jurisdiccional. Por ejemplo, en juzgado, a veces el secretario es a la vez secretario de acuerdos, de sus propios acuerdos, de sus expedientes, y elabora proyectos de sentencia. A veces hay un secretario de acuerdos específico y solo proyectistas. Entonces, sus funciones son, si realiza ambas, emitir acuerdos y emitir sentencias y ponerlas a la consideración de su titular para ver si las aprueba o no. Básicamente, si te pudiera decir que tienen una función en común estas personas secretarias, pues sería la elaboración de proyectos de resolución de las sentencias que dictamos en todos los órganos jurisdiccionales. Van a variar las funciones dependiendo entonces del juzgado o del tribunal, y te podría decir que en el caso de los juzgados la diferencia radica en que las personas secretarias se involucran directamente en el trámite de los asuntos. Además, tiene también a su cargo el control de los expedientes, el cuidado de los expedientes, la cuenta con las promociones, con los escritos que las partes van presentando todos los días, y además elaboran el proyecto de resolución que debe de recaer a cada una de estos escritos. Y por último, el acto cumbre de todo procedimiento jurisdiccional, que es la sentencia. Yo diría que es el contacto más importante, a mi juicio. Es decir, un buen secretario, eso sí, hay que diferenciar de un buen secretario y de un mal secretario. Un buen secretario podríamos decir que es un juez en potencia. A un buen secretario se le aprueban la mayoría de sus proyectos de sentencia. Entonces, realmente podemos decir que gran parte de la justicia de México es hecha realmente por los secretarios. Bueno, los requisitos para ser una persona secretaria vienen en la Constitución y en la Ley Orgánica. Básicamente son, ser mexicano o mexicana, ser abogado, tener un título legalmente expedido con cédula profesional, 3 años de experiencia profesional, y hacer el curso o el examen que la Escuela Judicial tiene previsto para este tipo de cargos. Y precisamente para dar la oportunidad de entrar a las personas que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, pues ahora sí que tenemos, digamos, 2 caminos, ¿no? Tenemos lo que se conocen como los secretarios de base, que son los secretarios que ahora están trabajando con nosotros o que aspiran a llegar a este puesto, que ya forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que en ese sentido lo que requieren es haber cursado o haber llevado a cabo los estudios del curso de formación precisamente de secretarias, secretarios. Y la otra opción sería entrar a la categoría de secretarios proyectistas, que, para decirlo en términos muy sencillos, pues son los secretarios de confianza.
¿no? En este caso, lo único que requieres es tener tu cédula y tu título de licenciado en Derecho. Se puede expedir así un nombramiento con la condicionante de que dentro de los 3 meses siguientes al nombramiento tienes que acreditar un cuestionario que se llama así, cuestionario de acreditación, que elabora la Escuela Federal de Formación Judicial. Tienen que reunir 3 características a mi juicio. Una serían capacidades técnicas, otra sería conocimientos jurídicos generales y otro sería virtudes judiciales. Bueno, respecto de las capacidades técnicas, básicamente es estructura de sentencias, saber exactamente qué tipos de procedimientos, qué plazos se deben cumplir y cómo se debe hacer, incluso redacción. Pero esas son solo capacidades técnicas. Pero realmente para aplicarlas bien, pues tiene que ser una persona muy estudiosa del derecho. Sí se requiere más la actitud de una persona que siempre quiere estar estudiando, que siempre esté comprometida a aprender el derecho que cambia. Entonces ahí sería conocimientos jurídicos. Pero hay algo más importante que son lo que me parecen las virtudes judiciales. Esas siento que no se aprenden por conceptos. Se aprenden muchas veces cuando si eres secretario tienes la fortuna de tener un titular que es virtuoso o que es virtuosa. Entonces es como se aprende. Eso solo se aprende practicándolo. El curso de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación tiene un amplísimo y la verdad muy ambicioso programa, porque tiene diferentes clases, tiene clases presenciales, tienen clases autogestivas, tienen algunas clases que son conferencias magistrales y además tiene el programa de tutorías. Eso quiere decir que se da una formación, una preparación a las personas que aspiran a ser secretarios del Poder Judicial de la Federación, mucho más amplia, porque se les da información que tiene que ver con especialización de derechos humanos, del propio Poder Judicial, de las características de los funcionarios del Poder Judicial, de los derechos humanos, del juicio de amparo, de las otras materias que conocemos en el Poder Judicial de la Federación, y luego se lleva a la práctica. El programa de tutorías que se implementó en el curso básico para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación es un complemento ideal para que todas aquellas personas que toman el curso básico con la aspiración de al final hacer un examen y obtener la autorización, la cédula para poderse desempeñar como secretarias, secretarios del Poder Judicial de la Federación, lo que implica es que además de la doctrina necesaria y materias prácticas que van tomando a lo largo del curso, mes a mes se enfrenten a un caso que se les plantea, que elaboró personal de la Escuela Judicial con la supervisión de juzgadores y juzgadoras. Entonces se presenta el asunto para que la persona, él o la alumna, lo analicen y propongan un proyecto de sentencia. El programa de tutorías me parece que es sumamente valioso y consiste en algo muy sencillo, en proyectar proyectando. La única forma en la que puedes aprender a proyectar una resolución de sentencia, pues es proyectándola, ¿no? Eso es lo que te lleva al final del día a poder ahora sí que llevar todos esos conocimientos, toda esa parte sustantiva que ya tuviste en algún momento, pues poderla llevar a una sentencia, que al final es el trabajo que nosotros hacemos en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Por cada circuito se eligen varios tutores, de manera que podamos estar a cargo de entre 3 y 5 personas. La idea es no saturar y que sea muy personalizado este programa. Y para poder aprender a proyectar se necesita una guía, que muchas veces en los órganos jurisdiccionales no se tiene el tiempo suficiente pues para aprender, para hacerlo, para hacer, digamos, los pininos, como podemos decirlo coloquialmente. Y tampoco hay un titular con todo el tiempo para ir guiando respecto de cada uno de los proyectos. Entonces, en el programa de tutorías, lo que sucede es que nos asignan a quienes somos personas que somos tutores o tutoras,
ciertos pupilos y les dan proyectos mensuales que nosotros vamos revisando y platicando con ellos y les vamos diciendo cuáles son las ventajas o las desventajas de lo que están haciendo, cuáles son sus áreas de oportunidad, cómo pueden mejorar esta forma de proyectar y cómo es la forma, a lo mejor, obviamente desde la perspectiva de cada tutor o tutora, que mejor podrían verificar o abordar el estudio. Cómo es que deben acercarse a la problemática que está expuesta en este proyecto y cómo es que podrían generar una mejor proyecto de sentencia. ¿Cómo poder saber qué es importante para decidir un asunto? Entonces, eso es justo lo que se entrena a los secretarios para que lo puedan hacer. Saber revisar qué buscar en un expediente, saber cómo aplicar las reglas probatorias, saber cómo aplicar una jurisprudencia, saber incluso cómo explicar por qué una jurisprudencia no es la justa para resolver ese caso. Entonces, como finalmente los secretarios, le digo, son los que van a presentar por lo menos la parte preliminar de cualquier sentencia en México, pues claro que deben de saber hacerlo. Sí, con lo que dije hace un momento no quiero decir que los secretarios sean los que deciden todo lo que sucede en un órgano jurisdiccional, no. Es un trabajo de equipo en donde, por supuesto, por las cargas laborales y la especialización que se va requiriendo y además porque tenemos que ir preparándonos en la carrera judicial para poder llegar a juzgadores y a juzgadoras, lo que sucede es que el secretario nos hace una propuesta a las personas juzgadoras y esa propuesta que tiene que ver con su experiencia, con su criterio, con lo que investiga en la ley, en la jurisprudencia, con lo que sabe de que tiene criterio su titular, esa propuesta solamente es una propuesta. Llega a la persona juzgadora y la persona juzgadora define si coincide con el criterio, con la forma de abordar el proyecto y en todo caso la aprueba o le dice al secretario que así no es y le da los lineamientos para que se haga como coincide con el criterio de la persona juzgadora. La persona secretaria que va a proponer el proyecto tiene que llevar a cabo esta investigación que sustente la decisión que se está proponiendo. Y esto evidentemente lleva un proceso de ensayo, revisión, error, corrección, hasta llegar a un producto final. Entonces, el juzgador, la juzgadora no puede simplemente firmar una sentencia de un proyecto que le proponga, ya sea una persona secretaria ya designada o un aspirante a ser secretario. No puede, porque aún los secretarios ya consolidados eventualmente llegan a tener errores y a veces no es un error flagrante. El derecho se ha dicho mucho que no es una ciencia exacta. Por esa razón, pues muchas veces hay asuntos que caen en el ámbito del criterio, de la interpretación de la ley, de la Constitución, este derecho, cómo lo debo de interpretar, y entonces esto me obliga a realizar estudios de la doctrina nacional, internacional, que ha dicho la Corte en la jurisprudencia, los tribunales federales, para finalmente llegar a tomar una decisión. Por supuesto que el trabajo de los secretarios no es el trabajo de los titulares. Al final del día, quienes tenemos toda la responsabilidad de la firma de una sentencia, pues somos nosotros. Y yo lo diría así muy sencillo. Ellos se encargan de hacer como toda esta arquitectura, toda esta parte de forma, digamos, de un proyecto. Sí, ya va como esta parte intelectual, insisto, porque bueno, tienes que tener un conocimiento muy importante sobre el tema que estás resolviendo, pero sin duda el trabajo de nosotros es un poco, va más allá, ¿no?, de la creación de una estructura. Nosotros tenemos que tener un conocimiento muy claro y muy importante de cada controversia que estamos o que se está
sometiendo a nuestra consideración. Y eso no quiere decir que simplemente tomemos un proyecto y lo firmemos. También tenemos que revisar las constancias, también tenemos que ver los videos de las audiencias, tenemos que conocer la ley, la jurisprudencia, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al final, bueno, la decisión es absolutamente de nosotros y como consecuencia de eso, pues la responsabilidad es absolutamente de nosotros. ¿Son juzgadores los secretarios? Sí, son juzgadores. Sí, son juzgadores. Pero sujetos a la revisión y la experiencia indelegable que debe ser el titular. ¿Sí? Esa es la diferencia. La responsabilidad y la experiencia. Entonces, son juzgadores los dos. El tema muy concreto era determinar si se aplicaba estrictamente una norma o si se hacía una interpretación laxa para que se pudiera hacer justicia. Así. El proyectista presenta un proyecto no dándole la razón al quejoso. Su interpretación era correcta, pero era injusta. ¿Ok? Y entonces platicamos con el secretario. A ver, ¿qué tal si esa norma se interpreta y se logra lo que fundamentalmente está buscando aquí? A esta persona le hiciste razón por esto, comete este error, pero tiene de alguna manera otros elementos que nos permiten llegar a este resultado. ¿Por qué no lo hacemos así? Entonces, después de discutirlo, se vuelve a hacer el proyecto y sale una sentencia justa. ¿Por qué acepté ser tutor en ese tipo de programas? La verdad es que yo mismo soy producto de no solo de esta labor que en su oportunidad llevó a cabo quien fuera mi titular y las personas que eran secretarias en el momento en que yo era mecanógrafo oficial judicial. No, en su oportunidad a mí me tocó para llegar a ser juez de distrito me tocó ingresar a una especialidad escolarizada en escuela judicial en donde yo adquirí muchísimas tablas de las que yo carecía a pesar de que ya era yo secretario de tribunal en aquel entonces. La verdad es que la escuela judicial me parece que es un complemento necesario, idóneo para la formación de la persona secretaria. Y a mí me ha dado tanto la escuela judicial, me ha dado tanto la institución de Poder Judicial, que lo menos que puedo hacer es regresarle un poquito, colaborar un poquito con las nuevas generaciones a través de este intercambio de ideas, compartirles la experiencia que yo he logrado adquirir a lo largo de los años. Las experiencias y las anécdotas con ellos son muy lindas porque además te recuerdan el momento en el que tú estabas en ese lugar, ¿no? Y me he llevado sorpresas muy gratas con las compañeras, con los compañeros, porque los ves evolucionar de un proyecto a otro de una manera muy importante. Los ves hasta la forma en que redactan, que se nota que están más seguros de lo que están proyectando y te lo dicen. Me ha tocado que nos digan, ¿no? Las compañeras, es que antes no sabía ni cómo plasmar mi idea, la tenía ahí, pero no sabía cómo plasmarla, ¿no? Entonces ahora sí lo veo de otra forma, me acordé de lo que vimos en la sesión pasada, ya le puse más atención a esta parte que se me había ido. Entonces creo que verlos cada día cómo evolucionan es una gran retribución para nosotros. Es porque creo que en nuestras manos está formar a los jueces futuros de México. Cuando se aplica correctamente el derecho y la justicia, hay paz social, hay orden. Cuando por el contrario se permite que la arbitrariedad o el capricho permee, entonces hay caos, hay violencia. Entonces, ¿por qué formar? Porque de alguna manera, en la medida de nuestra participación o influencia en esas nuevas generaciones, podemos ayudar a producir los jueces que necesita México. Es decir, no puede ser un tutor quien solo quiera tener una currícula. Tiene que ser tutor quien tenga la vocación primero de enseñar y quien tenga el amor porque haya justicia en este país.
Hasta aquí llegamos en este programa especial en donde las magistradas y los magistrados compartieron con usted, la experiencia de haber sido formadores de estas secretarias y secretarios que próximamente estarán trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.